se me olvida. En todos los cursos de Teco he dicho lo mismo, que me avisen, pues se me olvida. Ahí sí. Entonces lo que vamos a empezar justamente a ver si tuvieron dificultades en hacer esto. No era muy complejo, esto fue una prueba que tomé hace unos años, ya la verdad no recuerdo, fue hace 2 años, pero la idea era bien simple. Tienen el root, era solamente para verificar, para obtener el root completo. Ahí tenemos el root, pero sin dígito verificador. Había que tener el root completo. ¿Alguien lo hizo? ¿Nadie? ¿Ninguno? Susana, Rodrigo, Ian, Orián. ¿Ninguno de ustedes? César, Karen, Elizabeth, Amanda. Nadie. Yo no llegué a esta hoja. Carla. ¿Sí? Ahí. Hola, profe. Hola, hola. ¿Con quién? Carla. Carla. Ya. ¿Pudiste hacer este? No. 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 Pero lo intentaron, ¿alguien lo intentó a lo menos? No importa que no lo haya podido hacer. Nadie lo intentó. Nada. Ya no importa. Vamos a hacerlo inmediatamente. Ya porque yo quiero pasar al otro ejercicio. Acuérdense que es una prueba y algo así podría entrar en una prueba, no estoy seguro todavía cómo lo voy a hacer este año, pero siempre agrego cosas media fuera de lo común, digamos. La idea es que justamente puedan practicar este tipo de cosas. Aquí dice paso 2. El paso 2 está acá enumerado. Dice se obtiene la suma. Entonces, si ya tengo separado cada uno de los dígitos, está ahí, acuérdense que era un extraer, pero la idea de ese extraer, voy a agrandar un poco la pantalla para que lo puedan ver mejor. Me imagino que ahí se puede ver algo mejor, o se ve igual, creo que mejor. Tenemos el extraer, y aquí congelamos esta celda en forma distinta a esta otra. ¿Por qué razón? Porque la primera, lo que queríamos era mantener el root, que está siempre en la columna A, pero va a ir variando la fila. Por eso congelamos o fijamos, como dicen algunos, la columna A, no así la fila 5. En cambio, cuando nosotros queríamos manejar la posición, porque esta es la posición, lo podemos ver con el asistente, pero es más pequeño. Esta es la posición. Lo que el extrae dice cuál es el texto, luego viene la posición inicial, donde tú vas a empezar a extraer, y luego el último parámetro es la cantidad de caracteres que desea extraer. En este caso dijimos que era 1. Como le dije, este contiene el root. La idea era siempre mantener esa columna, la columna A, ahí está el root, pero va a ir variando la fila en la medida que nosotros copiemos esto hacia abajo. También este otro es la posición. ¿Qué posición vamos a dejar ahí? Y eso depende dependería exclusivamente de la fila número 2. Aquí están todas las posiciones en esta parte, la fila número 2, pero la columna queda libre porque yo puedo ir variando perfectamente. Es decir, yo me voy a cambiar de la posición que estoy acá, esta columna, a esa columna, en este caso parto con la H, le puedo hacer la I, la J, la K, etcétera, para poder multiplicarlo acá abajo. Esa es la posición, ¿de acuerdo? Y luego se le extrae el dígito. Con eso logramos que el sub quedara totalmente desglosado, separado. Muchas veces ustedes en algún trabajo van a necesitar separar algunos elementos. Bueno, ahí piensen ustedes en la opción extrae, izquierda o derecha. Luego había que hacer la suma de eso. La suma era tan simple como eso. ¿Ya? Ahora, ¿por qué me dio 0? ¿Alguien me podría responder eso? ¿Por qué era 0? Si es una suma. Yo sé que hay varios que trabajan harto en Excel acá. Entonces quiero preguntarles.
difícil que parece esa situación en una prueba. ¿Qué harían? ¿Harían? ¿Qué haría en una situación de testigo? Aparte de llamar a un amigo, llamarme a mí, no sé. ¿Está bien? Palma, ¿estás? Una consulta, Ya no te escucho. Ahí vamos a ver el chat. profe. Fabián, no puede hablar, está ocupado automático. Ya, perfecto. Felipe Pérez. Fabián, este no está ocupado, de ahí le vamos a preguntar de nuevo. Felipe Pérez, ¿por qué dio cero acá? Pero que respondan y no responden. ¿Qué les pasó? Están cansados. Sergio Espinosa, ¿ninguno quiere hablar? Muy bien. ¿Podría ser por el tipo de formato, profe? Ya, ¿qué pasa con eso? Que al parecer tan general, te habría que poner los números. No, digo, tan lejos no está. ¿Ya? Tan lejos no está. Porque lo ¿Qué está por ahí está tomando más o como menos texto. cerca? Eso, por ahí bien, muy bien, Amanda. Que justamente cuando ustedes usan la opción extra izquierda o derecha, lo que te devuelve es un texto. Aunque yo veo un número acá, es cosa que yo le quite esto, el centrado, y veo inmediatamente que se ajusta a la izquierda. Un texto. Pero se lo puede repetir Lo que, porque no escuché la última parte. lo que pasa Profe, es es que que se escucha súper exacto, bajo. ¿sí? Como que se Vamos le va a el subir. audio, profe. Sí, Ahí sí, a lo mejor se escucha sí, es igual mejor. mal. Ya, lo que yo le decía era que acá, cuando ustedes usan la función extrae izquierda o derecha, que fue la que usamos acá, siempre retorna un carácter, un texto. En este caso, ese 1, que parece el número 1, en realidad no lo es el carácter 1. ¿Cómo yo lo sé? Si yo le quito aquí el centrado en esta parte superior, se dan cuenta que queda alineado hacia la izquierda. Eso ya me está diciendo que es un texto, no es un número. Por lo tanto, lo que hace la función suma es omitirlo. Acuérdense que cuando ustedes suman, en este caso, él va a tomar toda o va a considerar solamente aquellas celdas que tienen números, no aquellos que tienen texto. Y en este caso, cada uno de esos lo está tomando como un texto. Por lo tanto, va a omitir todo esto y la suma va a arrojar 0. Solución para eso. Buscar alguna función que me convierta cada uno de los valores en números. Y con eso estaría entregando el resultado. Yo necesito que esto sea valor en realidad, porque me está tirando un texto. Y si yo quiero que esto sea un valor, le agrego la función justamente valor. Ahí está. ¿Qué va a hacer la función valor? Convierto un texto en número en la medida que pueda. Y agregamos paréntesis al final. Si ustedes quieren, lo pueden hacer por el asistente. Y la vez aquí el extrae, fíjense, está como con comillas. ¿Se dan cuenta? Es un 1. Eso es lo que hace el extrae. Pero el resultado final va a ser un 1. ¿Por qué razón? Porque el valor, la función valor que yo tengo acá, convierte ese texto en número. Por lo tanto, finalmente me va a dar un número porque es la última función. Acepto eso e inmediatamente acá cambio ya. Ya descubrí. Y esto mismo debo repetirlo por cada uno de estos dígitos. Y ahí le da la suma. Bien, si ustedes quieren pueden copiar eso hacia abajo. El problema está en que tienen que copiar esto primero también hacia abajo. Doble clic y ahí están los valores. Ahí lo tienen que manejar. Hasta ahí, ¿dudas?
José, ¿no? Sí, profe, yo tengo una duda. ¿Está bien? Es que yo pensaba que se Dime. multiplicaba el dígito por el factor. ¿Ya? Entonces lo había hecho así. Me daba un Sí, número con decimal y encontraba que o sea, no me coincidía, pero como que mi lógica al leer el texto fue otra. Porque ahí dice, No, tú tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Porque yo me saco un paso. dice, Cada cada dígito dígito del root se por el multiplica por el factor. factor correspondiente a la posición. Exacto, justamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a multiplicar? Entonces, en ese caso, ¿no? Si yo voy a hacer eso, quizás la función valor no sea necesario, porque implícitamente lo va a convertir, porque yo hago una operación con un número. Miren, acá. Yo tengo este número, veamos, acá arriba, aquí lo bajo, por ahí. Yo tengo un número, cualquiera, y lo dejo como texto. ¿Cómo lo voy a dejar como texto? Le voy a poner un aporte, 100, ¿de acuerdo? Eso es un texto, directamente. Está alineado hacia la izquierda. Pero si yo le aplico una operación matemática en alguna fórmula, por ejemplo, sumo un 1, sí es capaz de hacerlo y además lo genera como numérico. ¿Ya? Pero el problema pasa que si yo supongamos, ahí tenía 101. Si yo hago la suma de estos dos, ¿cuánto me da? 101. ¿Por qué me dio 101? Porque ese es numérico y este es texto. Entonces, ese lo ignora y este lo considera. La función suma ignora aquello que están definido con texto. No importa si ese número se puede convertir en número o no. En cambio, cuando yo hago una operación simple, que sea diferente, como yo le decía, una simple suma, sumar S más este, sí lo deja. Entonces, quizás, y eso podríamos probarlo, la función valor no era necesaria acá. Para eso tendríamos que multiplicar cada uno de esos dígitos y sumarlo por este, factor. Entonces, ¿cómo lo hacemos para hacerlo directamente? Amanda, ¿cómo lo viste? Me imagino que hiciste lo siguiente. No sé si fue así. S por este factor y ese factor C congela. Claro, ¿Por qué voy a congelar? ¿Por qué tengo que congelar? Porque tiene que ser siempre en la fila 3. Si yo lo copio hacia abajo, porque va eso. a ser en la fila 4, 5, 6. Entonces, esta tiene que ser Y le fui congelada, poniendo sin mover. paréntesis a cada uno. Y el color, no es necesario, porque tú tienes que hacer después la otra. Ahí, por y 3, pero congelado. Entonces, se hace un poquito engorroso hacerlo así, ¿cierto? Más Sí. Estaba hablando con el un otro. compañero y que yo sabía que había una fórmula para eso, pero no me acordaba cuál, en el momento Exacto. que le hice. Y Ahí, es la suma producto, que lo vimos como en otro ramo exacto. y no me acordaba bien cuál era. Y lo había hecho así manual, pero ese era el nombre. En su momento Justamente. no lo Entonces, caché. tú tengas dos, digamos así, arreglos, podría ser inclusive matrices, vectores o rangos, hablemos no de matrices, porque multiplicar matrices es otra cosa. Pero si nosotros tenemos rangos del mismo tamaño, no importa que una esté horizontal, vertical, trate que sean iguales. ¿Tienen que ser iguales? Creo que sí. Tiene que ser en la misma dirección, horizontal ambos o vertical. No estoy 100% seguro en este instante. Pero tienen que tener la misma dimensión. Es decir, si yo tengo 10 elementos acá, en el otro también debo tener 10 elementos. ¿Qué es lo que hace esto? Se llama suma producto. Lo que hace es, primero, generar un producto de cada uno de los elementos de los arreglos que yo defina y después hacer la suma total. Que es más o menos parecido cuando ustedes sacan, por ejemplo, el IVA. Tiene una serie de artículos, tiene el valor unitario, lo multiplica por el IVA, el otro por el IVA, el otro por el IVA. Y después suman. Al final yo obtienen un total. En este caso habla de matriz. Por eso digo, evito yo usar matriz porque tener cuidado con ese concepto. Matemáticamente tiene sus restricciones cuando tú aplicas multiplicación sobre todo. La suma no tanto, pero la multiplicación sí. Lo que tú tienes que definir acá es el primer arreglo o rango que tú vas a utilizar. Sería este. ¿Perfecto? Pero eso debe estar congelado.
¿Por qué congelado? Te lo explico. Lo que pasa es que esta fórmula que la tenemos en esta parte, la vamos a copiar hacia abajo. Si yo no congelo esos factores, va a cambiar la fila, va a dejar de ser 3 y va a empezar a tomar otros valores hacia abajo. ¿Ya? Por ese motivo tiene que estar congelado. Y luego deben colocar la segunda matriz, que sería esa. Esta no debe ir congelada porque yo necesito que vaya cambiando el root de cada uno de los clientes. Tiene que cambiar hacia abajo. Entonces lo que estamos haciendo ahí es la multiplicación de cada uno. Por ejemplo, del H3 con el H5. Luego del I3 con el I5. El J3 con el I5 y así sucesivamente hasta el O3 con el I5. Luego que hace esa multiplicación, cada uno de esos resultados se suma y te arroja el valor que tú necesitas ahí. ¿Ya? Y eso está listo. Ahora, ¿qué hubiese pasado si no hubiésemos puesto el valor? Lo más probable es que no hubiese seguido marcando problemas, no hubiese tenido el valor. Y este lo ignora nuevamente. Porque las funciones, eso es lo que pasa, igual que suma producto, ignora aquellas celdas que están con texto. Y este era un texto. Así que había que colocar el o la función valor. Lo mismo habría que hacer en este otro punto. Teníamos que copiar esto hacia abajo ahora. Pero les queda claro que la función suma producto, si que Profe, a mí alguien no como lo que se me pronuncia, descuadró. es bastante buena. ¿A qué te refieres con C descuadrado? El extraer Más o menos, no. para tener idea. Cuando yo usé el extraer en el de Ya, este. yo también. Acá. Sí, A ver, quiero ver por ahí. qué a mí no me da. ¿Qué han fijado? ¿Cuál es el cambio que se hace? Porque como que Lo me que pasa es que mantenía si los de yo arriba. fijo, ¿cómo te mantenía los de arriba? Ah, ya. Te mantenía esta fila, se tomó. Sí, Lo que puedes hacer es comparte tu pantalla. Mira, yo dejo de compartir la mía, tú comparte la tuya. ¿Ya? al tiro. Compártela. ¿Sí? Muchos alumnos me decían que quizá hay alguna función uno no lo sepa. En realidad yo trato de decir por SAT, Simple, todas las funciones que hemos visto en clase, no una. Y si hay alguna que sea diferente, generalmente doy una pauta de qué función podría hacer y dónde buscarla. Googlear por pocas palabras. Ya, ahí tienes, te extrae. Ya, lo que pasa es que tú tienes ahí fijo el 5. Fíjate, si tú tienes ¿Este? fijo el 5, exacto, eso tienes que congelarlo. No está bien. Peso A, porque tú a ti te interesa que siempre busques los roots en la columna A, lo tienes que congelar, pero las filas tienen que ir cambiando. ¿Por qué va a ir cambiando? Porque tiene que ir cambiando de alumno en alumno. Por lo tanto, la A debe ir congelada y el 5 no. Entonces tú antepones el signo peso a la A solamente. Otra más. Coloca al F4. Es lo mismo. Sería. Espera. Puedes ¿Sola colocar ahí adelante de la A? no, delante la A, exacto. Delante Delante, de la antes. A. Esa. Aprieta F4 dos veces y se pone. Pero, Ah, ahí exacto, está. eso lo voy a hacer con la tecla F4. Tú tienes la Sí, sí, tecla sí. F4 arriba, puedes usarla y se va a ir cambiando. ¿Ya? Ujú. Ahora, mucha gente dice, Entonces ahí usa el tomó. F4, la F4 te ayuda, pero la que congela es signo peso. Ya, congelaste eso. Muéstrame nuevamente ese uno. Ya, luego en la H2 es al revés. Aquí te interesa tener congelada la fila 2. Por lo tanto, al 2 le antepones el signo peso. Porque todos los coeficientes, todos los factores están en la fila 2. No, en las posiciones, en la fila 2. Y ahí te dejan. Pero ojo, solamente la fila, no la columna. Coloca nuevamente F4. La puse la tecla F4. Ahí está. Y ahora se puede llevar hacia el lado. ¿Qué nos pasó acá? Ah, nuevamente, allá en el extra, fíjate, congelaste el 5, no la A. Oh, qué bruto. A ver. No,
No digas eso, eso pasa. Ah, ya, ahí. El signo de peso acá. Exacto. Y como dijo tu compañero, la tecla Ahí, ¿o no? F4 puede usar. Ahí, no. La H, Ahí. eso, ahí sí. Al y ahora copias el lado. Y ahora hacia abajo puede ser igual o no? Copia hacia abajo. Exacto, doble clic. No, doble Ah, clic nomás chucha. basta. En el Ya. puntito, como está el largo, mira, toma, doble clic. Listo, ahí estamos. Vale. ¿Te das cuenta? Ahí lo tienes. Bien. Tendríamos eso. Y luego, vamos a compartir nuevamente el archivo. Luego lo que tenemos que hacer es, ojo, a ese extraer tienes que agregarle la función valor. Valor solamente ya aprendes al principio, al final. Nada más. ¿Ya? ¿Por qué lo tienes que hacer? ¿Por qué le tienes que agregar valor? Porque aquí queda un texto. Cuando tú extraes, siempre te genera un texto. Entonces, cuando tú esas funciones tales como sumar, promedio, sumar productos, sumar cinco juntos, esas celdas son ignoradas. Porque la suma, por esencia, la función suma, ignora las celdas que contienen un texto o están vacías. Y en este caso, te va a ignorar cada una de estas porque serían textos. El ejemplo más típico es colocar acá, justamente, probarlo acá, es que yo le quito el valor y te vas a dar cuenta que la suma va a disminuir. ¿En cuánto va a disminuir? Disminuyó en eso. Es decir, en 3. ¿Por qué bajó 3? Porque la multiplicación de esa con esa no la pudo hacer, la omitió. Eso era un texto. 1 por 3 debió haber dado 3. Se sumaba 147 y daba 150, que era el valor original. Pero como yo le quité la función valor, ya no lo hacía. Ahora lo agregó de nuevo y sí daba 150. Si tú haces la multiplicación de este con cada uno de los elementos, con ese, el 7 con el 2, el 4 con el 7, y al final lo sumas, eso te da 150. Una vez que lo tienes hecho, fíjate cómo lo hice, congelé este rango completo. Ese, completo. ¿Por qué? Porque necesitaba que ese nunca se moviera. Fuera el rango completo, tanto en fila como en columna. Y se multiplicara por este. Que este sí necesito que se mueva, que vaya avanzando de cliente en cliente. Estos, acuérdense, son los dígitos de los clientes y estos son los factores. Y tú lo puedes multiplicar. Eso evita que tú hagas esa tremenda fórmula que teníamos acá. ¿Verdad? Lo mismo, pero es mucho más largo. Yo les dije, S por este valor más S por este más S por el 7. Mira lo largo que es hacer este camino. Es sumamente latoso. Funciona, ojo, funciona. Y eso significa que en situaciones críticas se acepta. Si tiene el tiempo suficiente. Pero si conoces tú la función, mejor hacer la otra. Y es más, que me faltaría 2 o 3 más. Un pequeño detalle acá que no he considerado. Más, quedan solamente 2 por esa. Y finalmente más esta. Espero no haberme equivocado ninguna. Y con esto Le debería dar falta el 4, 150. profe. Antes que. Claro, me equivoqué acá. En esta fue por. ¿Cuál me En equivoqué? el M5. Ahí está. Ahí. Gracias. Esto ya es por O5. ¿Muy bien? 3. Ahí sí. Y hay otra más mala. Veámosla acá. H5, H3, I5, I3, J5, J3, K5, K3, L5, está bien. M, este es M. Ahí sí. Y ahí sí, está 150. Y además de eso, yo lo que debería hacer es congelar el H.
congelar ese, damos acá el C4, congelar este, todo lo que son, nuevamente me equivoqué, es congelarlo. Se da cuenta que yo necesito congelar el 3, a ese también necesito congelarlo, puede ser la fila, la columna, no importa, ambas. Generalmente uno lo congela para evitar problemas. Y así sucesivamente. No importa, hay que hacerlo así. Pero, ¿por qué yo congelé la 3? Porque es esta fila. Y esa yo la necesito ocupar, tanto para el primer cliente como para el segundo, el tercero y para todos. El asunto es que esta fórmula, si yo la comparo con esta otra, ¿cuál es más conveniente? Considerando que aquí tuve que congelar cada una. Ojo, congelar hasta aquí nomás porque ya me dio lata congelar el resto. Entonces, lo que yo debía escoger ese, el 5, el M5, el M5 y el O5. No lo hice pura flojera. Pero tremenda fórmula. ¿Por qué? Porque no sabía usar una función que era más simple, suma producto. ¿De acuerdo? Condición que la cantidad de elementos que tiene esa debe ser igual a la cantidad de elementos o celdas que tiene esta. Para que vayamos a utilizar 1 a 1. Y luego esto lo pueden copiar hacia abajo. ¿De acuerdo? Perfectamente podemos copiar hacia abajo. Y ahí nuestra idea. ¿Ya? Luego dice que hay que sacar el residuo. Residuo. De hecho, lo estoy diciendo ahí, paso 3 el residuo. 3. Se obtiene el resto, es decir, el residuo de la división de la suma anterior por 11. Es decir, lo que yo debo hacer es dividir esto por 11 y obtener el residuo. Entonces, lo primero que hago yo es ver cómo tener el residuo en Excel. Ustedes lo pueden googlear. Van a Google y preguntan cómo tener el residuo en Excel. Y siempre le va a salir por ahí a que ayude. Cómo obtener el residuo o el resto de una división en Excel. En Excel. O si quieren lo pueden buscar como resto también. Resto. Y le pasaría que la función es residuo. Y sale como explicarlo. Y hacen la diferencia entre residuo y truncal. Son diferentes. ¿De acuerdo? Así que volvemos nosotros a nuestra planilla y ya sabemos que debemos usar residuo. De hecho, las listas las vi ahí, residuo. Acá también les dije residuo. Y creo que en la prueba también les dije residuo. Residuo, como no sé usarla, me apoyo en el asistente. Aunque ahí dice número y el divisor. Vamos por acá. El número, ¿cuál sería? El que está acá. En columna P5, aunque no se ve, pero es P5. Y el divisor, ¿cuál sería? 11. Esa es una constante. Y obtendrías eso. Ahí tienes el residuo, lo puedes tirar hacia abajo si quiere o lo haces al final. Luego, el paso 4, ¿qué debe hacer? El paso 4 lo que te pide es, ahí dice, al 11 se le resta el residuo. Es decir, yo lo que debo tener acá es más 11 se le resta el residuo, lo que está al lado. ¿Y eso no me dará un número negativo? ¿Podrá darme un número negativo en algún momento o no? Cuando ustedes tienen el residuo, siempre les va a dar un valor entre 0 y 1 menos que el residuo, que el divisor, perdón. En este caso el divisor era 11. Cuando usted divide el resto, siempre es menor que el divisor. Es decir, puede ir entre 0 y 1 menos que el divisor. Si yo estoy dividiendo por 11, el valor que me va a dar, el resultado va entre 0 y 10. Por lo tanto, como lo estoy tanto 11 menos residuo, este valor, el valor máximo que puede tomar es 10. Es decir, en el peor de los casos, me va a dar 11 menos 10, 1. Y en el otro caso, que el valor sea mínimo, es decir, que esto sea 0, la resta me va a dar 11. Así voy a tener un valor que va entre 1 y 11. Luego, paso 5. ¿Qué dice acá? Dice acá lo siguiente.
Voy a alejar un poco ahora para poderlo leer mejor. El resultado, si el resultado es 11, el dígito verificador será 0. La pregunta acá. Si el resultado, en cambio, es 10, el dígito verificador será acá. Y en cualquier otro caso, el resultado será el propio dígito verificador. Que si yo debo preguntar acá. Sí, la usamos la vez pasada, la clase pasada. Hay que practicarla más maestra, porque es muy lógica, de lógica. Entonces, nosotros en realidad no somos tan lógicos como creemos. Tenemos que practicarla. Profe, Dice, ¿sabe que es todavía lógica, se escucha diga, súper bajo? ¿se escucha muy bajo? Sí. Vamos a... Y eso que tengo el volumen al máximo. ¿Ahí se escucha mejor? ¿O no? Tengo el volumen al máximo. No, ¿Se escucha mejor o no? ¿O se escucha muy lejos? De repente, Muy profe, se bajo. le escucha como bajo. De repente pasa eso, que se le ¿Sí? escucha bajo y como que no se le entiende. Es como mala calidad. Puede ser sí, la calidad. Ah, claro. Mm. Bueno, voy a tratar de hablar un poco más lento. Eso me significa que voy a ir también algo más lento. Si no es la idea en todo caso, porque hay mucho que pasar. El sí, la función sí, como le digo, es una función lógica. Al contrario de lo que pensamos, la lógica no es tan trivial. Cuando uno habla y dice, esto es lógico, es obvio, en realidad la lógica no lo es tanto, porque no estamos acostumbrados a eso. Por eso que la función sí cuesta un poco cuando no se practica. Entonces, lo recomiendo practicar. ¿Qué dice aquí? Si el resultado es 11, si este valor, está diciendo lo que está anteriormente, ese valor, es igual a 11, eso que me está diciendo, en el caso que sea verdadero, el dígito verificador será 0. En caso contrario, acá vuelvo a preguntar, debo hacer otra pregunta. Si ahora, en vez de ser 10, es 11, es decir, debo preguntar nuevamente. Y lo que yo hago para usar el asistente es abro paréntesis, cierro paréntesis. Aquí arriba lo pueden ver. Si no lo notan, aquí abajo. Ahí pueden verlo. ¿Ya? Abrí y cierro paréntesis. Sí, abrí, cierro paréntesis. ¿Para qué? Para luego venir al asistente, pinchar aquí arriba. Hacer un clic en el nuevo sí. ¿Qué estoy haciendo con esto? Me voy a cambiar de ese sí al que está más adentro. Si no cuenta que ahora está vacío, porque estoy en el sí que está más adentro. Estaba vacío. Aquí yo debo preguntar si este valor es igual a 10. En caso de que sea así, será una K. Es decir, debo colocar la K. Alguien podrá decir, ¿puedo dejar la K así solita? Sí, puede ser. En caso contrario, ¿qué va a quedar? ¿Qué debe quedar? Debe quedar lo mismo que hay en R. ¿Estoy bien? Esto no me ocurre ninguna. Si estamos bien. En 4. Es decir, la función nos quedaría de la siguiente forma. Agrandemos un poco para que lo puedan ver y se puedan analizar un poquito. Ahí lo está diciendo. Me voy un poco hacia el lado. Ahí está. Dice lo siguiente, y le voy a quitar el centrado inclusive. El centrado hace que me tape lo anterior. Si R5, es decir, este valor es igual a 11, cosa que no lo es, dejaría un 0. En caso contrario, es decir, un si no, caso contrario, pregunto nuevamente, si R5 es igual a 10, que tampoco, hubiese dejado una K como constante, por eso va entre comillas. Y si no, me deja el mismo valor que está acá. Entonces, si nosotros copiamos esto hacia abajo, fíjese lo que va a pasar ahí, con esos 10. Y con los ceros también. No, con los. Ahí está. No copié los valores hacia el lado.
Profe, ¿por qué le deja el mismo valor de la resta? Es que yo le coloqué si era, o sea, coloqué lo mismo que tiene usted y después coloqué R5 si fuera menor que 9 sería igual a 3, o sea, al último de los dígitos del root, no al del paso 4, porque dice dígito verificador. En cualquier otro caso, el resultado será el propio dígito verificador. Lo que pasa es O que bueno, usted que no es lo tiene mismo dígito que... verificador. Vamos a agrandar un poco. Este no tiene dígito verificador, está el número puro. 17.275.147. 175. Ahí estamos. Si tú quieres, le puedes colocar inclusive el separador. Coloquemos el separador. ¿Te parece? Número con separador de miles, para que lo puedas ver mejor. ¿Te das cuenta que ninguno de ellos tiene el dígito verificador? Mm, Ya. Ahora, tengo aquí una pequeña duda. Ahora, si el resultado es 11, ¿en qué caso me podría dar 11? En la resta, en caso de que el Q5, ese Q5, este Q5, fuese 0, al restarlo con 11, te va a quedar 11. 11 menos 0, 11. Acuérdense, y el valor mínimo que podríamos tener en este caso sería, si esto fuera 10, 11 menos 10 da 1. Así el valor va entre 1 y 11. Entonces aquí me está diciendo, si va entre 1 y 11, voy a tener dos números que tienen dos dígitos, el 10 y el 11. Y no hay ningún dígito verificador, ningún root que tenga dos dígitos. Siempre se tiene uno. Entonces, cuanto es 10, queda acá. Todos aquellos de ustedes que tienen un root que termina en K, lo pueden probar acá. De hecho, todos ustedes lo pueden verificar. Y si ustedes tienen un 0 aquí no estoy viendo ninguno, ahí está un 0, significa que la fórmula le dio 11, es decir, el resto le dio 0. Por eso le da ese 0. Entonces, yo le digo, todos ustedes podrían verificarlo ahí a ver si funciona. Veámoslo con cualquier persona. Usted puede tener un root, podríamos buscar en internet uno, alguien se sabe algún root, pero sin dar nombre ni nada. Pero igual que el manejar el root, aunque todos los roots sí solo están muy, ¿cómo se llama? Dispersos a nivel nacional, ya no hay una información tan privada. Bueno, de todas maneras, ustedes pueden probar con su root acá y ver si realmente le da el dígito verificador que corresponde. Y aquí lo vamos a armar ahora. ¿Cómo lo armamos? A este número le concatenamos, concatenar, estoy usando el operador. Podría usar la función concat, que en mi caso puede ser concat o concatenar, porque yo tengo la versión 365. Aquellos que tengan una versión 2013, posiblemente le va a salir solamente concatenar. A todo lo que se haga concat es la versión 365. O la versión 2019, creo que la 2016 también la trae. Es más nueva. Entonces, ¿cuál ocupamos? A mí, en lo personal, cuando son tan pequeños, prefiero usar esa, el operador. Es más fácil, escribo menos. ¿De acuerdo? Y le hago concatenar el dígito verificador que sería ese. Y ahí te daría, me faltó el guión. Ojo, me faltó el guión. Sería, entre comillas, el guión porque es una constante. Y ahí nos quedaría. ¿Bien? Pero alguien va a decir algo. Que querrían estar pidiendo con punto. Y eso que aquí al lado tenemos el punto. Pero aquí no lo coloca. ¿Por qué razón? Porque puede ser que este es un formato, por lo tanto es algo visual, y él cuando lo manipule lo va a usar sin ese formato, el número puro. Y el número puro es así, sin punto. ¿Cómo lo haría yo para agregar el punto? Lo vamos a dejar pendiente porque en el siguiente ejercicio lo vamos a ver. ¿Ya?
Y ahí lo pueden copiar hacia abajo, si ustedes desean, y van a tener más o menos el trabajo terminado. Falta un detalle. Profe, ¿Sí? el concatenar lo usó sin la función, perdón, cuando concatenó el dígito verificador, lo hizo sin la función, lo puso directo, Sí, lo funciona. Exacto, ahí está, mira. pero se Lo puede puse hacer con la función concatenar al tiro. totalmente, digo, yo lo puedo hacer aquí, veámoslo acá, mira, igual, ¿cuál quiere usar? ¿Conca o concatenar? Concat. Mira, concat, ya, Ujú, son iguales. Y el texto, ¿cuál va a ser el primer texto? Texto le llama, pero es el dato, ese valor. ujú. Está el root. Luego, ¿qué viene? El dígito. No, O sea, El guión. iría el guión, claro. el guión. Y luego, el dígito. Ah, ya lo pone Y por el separado, dígito sí. sería acá. Ya, El vale. dígito sería ahí. Listo. Y él lo tienes. Y es lo mismo usar la otra función, el concatenar. Entonces, Ya, tú puedes perfecto. elegir una o la otra y llega a lo mismo. El asunto es que no tenemos los puntos, así que lo voy a dejar pendiente para más adelante. ¿Ya? Ahora, esto, ¿cómo se sienten ustedes haciéndolo solo? ¿Por qué se lo digo? En otra ocasión, porque esta pregunta es para el root, en otra ocasión hice un código de barras, si no me equivoco. En el fondo era lo mismo, la misma mecánica. La posición, el factor, había que separar los dígitos, los pasos disminuían, creo que eran solamente hasta el paso 4 y cambiaban el procedimiento, pero en el fondo era Profe, exactamente lo mismo. ¿Sí? profe, quedé pegada con el paso 4. Ya, paso El 4, la paso resta. 4, sí. Sí. Eso, la resta Ah, 11, porque siempre dicen, la resta 11 menos el residuo. el anterior. Ah, ya, profe. Vale. Gracias. ¿Ya? Ahora, esto muchos programas lo hacen internamente, pero aquí yo lo llevé a un Excel y a una planilla donde teníamos que separarlo. Por eso es que se ve un poquito más ancho en cantidad de columnas y quizá un poco más complejo, pero la mayoría de los programas lo hacen, lo validan. En todos lados, cuando ustedes van haciendo su root, los validan. Que esté bien, que ustedes entran a la página del banco, se lo valida, que esté bien el dígito verificador. El banco, de la AFP, de la ISAP, de donde sea, le va a verificar esto. Y el mecanismo es ese. ¿No? Este es tal cual. Así se calcula el dígito verificador. Si es que no me equivoco, es 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, 2, 3. Lo que se llama módulo 7, que llega hasta el valor 7. ¿Bien? Ya muchachos, ¿cómo lo encontraron esta parte? Era puro cálculo matemático. No es trivial. Había una serie de mañas, quizá un poquito de experiencia, pero cuando yo lo tiré en una prueba, la idea es que la gente tuviera práctica. Y en realidad esto la gran mayoría lo sacó bien. Obviamente me imagino por qué lo sacó bien. Estaban online, así que lo más probable es que lo hayan comentado por ahí. Pero por último lo hicieron. Y el hecho que lo hayan copiado un poco, tuvieron que entender porque le cambié algunos datos. Entonces, entre uno y otro no eran los mismos datos, había que entender algunas cosas. Ya, vamos a la siguiente. La siguiente, con todo lo que hicimos, este es más fácil. Dice acá, hay que generar el email. Esto solamente a nivel de ejercicio, porque en la práctica no se hace. Pero como ejercicio, sí. Lo que dice acá, los vendedores tenemos los datos de él. ¿Qué sería? El código del vendedor, fíjense cómo está. El código vendedor, ¿esto qué es lo que tiene? Formato personalizado. Lo especial que le llama acá, pero en realidad fue personalizado. Yo lo hice con un personalizado. Ahí está. Eran 4 ceros. Yo le expliqué. Si debo 4 ceros, se exige que a lo menos debe tener 4 dígitos. Por eso lo hago. Por eso está de esta forma. Tenemos el nombre, el apellido, perdón, el nombre, el género, el año que ingresó y el fono. Una información bien básica. La idea de esto es armar el correo. ¿Bien? Dice, se forma como sigue. Primero, letra de nombre
la primera letra del nombre. Es decir, deberíamos tener R. Luego vino un punto. A continuación debe venir el apellido completo. Luego viene nuevamente un punto. Y vamos terminando con los 2 dígitos del año de ingreso. Finalmente se le agrega el dominio, es decir, @autos_usm.cl. Esto lo agregué a los mecánicos automotrices hace varios años ya. Después la he ido modificando y la he ido incorporando en otros cursos. Todo el correo debe quedar en minúscula. Investigue la función que deje el texto en minúscula. Más o menos, investigar significa ir a Google y preguntar qué función en Excel me deja todas las letras en minúscula. Listo, eso era todo. También se sugiere investigar la función izquierda, derecha, extraer. Alguna de estas les puede servir. Ya es tan básica. Y el tiempo que les di a los muchachos que hicieron la prueba, no me acuerdo, creo que partimos como a las 10 de la mañana y me la tenían que enviar en la tarde, como a las 6. Algo así como 8 horas. Para que estuvieran tranquilamente, comieran, se tomaran un té, se pararan a pensar y no estuvieran todo el rato pegados en el computador, sino tuvieran tiempo para pensar y lo hicieran. ¿Cómo se hacía esto? ¿Quién lo hizo? Este no era tan difícil. Ya, ahora sí. Rodrigo Fernández, ¿intentaste hacerlo por lo menos? Dime que ¿Me sí. escucha, profe? Sí, claro. Lo hice con concatenar, extraer, derecha y al final todo en minúscula. Excelente. Excelente. Súper bien. En realidad, esto no es muy complejo. Partimos de adentro si fuera. Primero, armemos el correo con los nombres. Me dice que debo colocar la primera letra del nombre. Por lo tanto, yo debería usar el extrae. El extrae. Y lo que se le extrae, vamos probando y lo vamos armando, ¿les parece? Igual o más, como quieran. Extrae. Con el asistente o sin, da lo mismo. ¿Qué cosa? De ese nombre, la posición inicial va a ser 1. Número de caracteres, 1. Es decir, yo voy a sacar la R. Este número, en algunos casos, se lo pueden omitir. No es este caso. Pero algunos se podrían omitir. Se asume 1. Y también la R. Esa es una forma. Otra forma, que lo decía, es usar la función izquierda, que es muy parecida a el extraer. Muy parecida. Veamos. Nuevamente tenemos el texto. ¿Sí? Y el número de caracteres. No me indica la posición inicial. Yo antes le puse posición inicial 1. Acá no, porque se asume que la posición inicial es 1, siempre. 1. Pero el 1 que está más a la izquierda, no a la derecha, a la izquierda, acá, siempre va a partir por la primera posición. Número de caracteres, 1. Pero acá en este caso, si tú lo omites, se asume que es 1 y te escribe igual la R. No así en el extraer. Entonces, en el fondo tú podrías usar el extraer o la izquierda. En este caso particular, en este, no en el ejercicio anterior, en este era más conveniente la izquierda porque era más corto. Pero las dos están correctas. Si tú usas extrae, está perfecto, igual. ¿Ya? Solamente que las dos eran alternativas y en este caso, si alguien quería hacerlo un poquito más corto, este era. Luego, ¿qué te pide? Concatenar con un punto. Concatenar con un punto. Si ustedes quieren usar la función concatenar, es lo mismo. Y de hecho, hasta a veces podría ser más fácil. Miren, tenemos esta función, R, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren usar la función concatenar, se posicionan antes y escriben concatenar. Ahí arriba podría ser, o lo puedo hacer aquí abajo. Doble clic, me ubico antes y escribo concatenar. Voy a usar esa antigua y uso el asistente. El asistente me llevó a la función izquierda.
yo me puedo pasar a la concatenar pinchando aquí arriba. Acuérdense que yo puedo navegar acá. Vamos acá, izquierda. Bien. Izquierda, tengo un paréntesis de más, parece. Sí. Paréntesis de más. Ahí estamos. Izquierda, luego, para concatenar a esta izquierda, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agregar un punto. Así dice punto. Fíjense, yo voy a sacar el siguiente arreglón y va a aparecer la R con el punto. Lo está armando. Yo no me preocupé de colocar las comillas, lo voy a repetir. Punto. Y el Excel, cuando yo cambie, te coloca las comillas. Y el asistente. Por eso es que por acá a veces es más fácil. A algunas personas les gusta. En realidad, cualquiera de los dos, a mí me da lo mismo. El tercer elemento, ¿cuál es? El apellido. Y el apellido está en la celda 64. Ahí lo tenemos. R.cabello. Luego en la siguiente colocamos un punto. Y en la siguiente, en la 5, tenemos que colocar los últimos 2 dígitos del año de ingreso. ¿Cómo? Hasta ahí lo voy a dejar por ahora. ¿Cómo hacemos para obtener los últimos 2 dígitos del año? Bueno, los últimos 2 dígitos del año lo voy a hacer aquí al lado para probar cómo funciona. Se puede usar el extrae o se puede usar el derecha. Rodrigo, ¿cuál usaste? Me imagino que el extrae. No, en esa ocupé derecha. ¿A derecha? Ah, bueno, era más Sí. fácil justamente a derecha. De derecha. Pero pueden haber usado el extrae. Derecha, ustedes dicen, el asistente, aquí el texto va a ser el año, a pesar que son números, no importa, y 2 dígitos. Aquí la diferencia radica en que el número 1 va a ser esta posición, esta está más a la derecha, y de ahí empieza a buscar hacia la izquierda, a extraer 2 dígitos, y ahí tienen el 97. Si ustedes hubiesen querido, lo hubiesen hecho con el extrae, y es lo mismo, el extrae, pero el extrae, la diferencia que tiene es que siempre su posición inicial parte del costado izquierdo. Posición inicial, ¿cuál va a ser? Debemos contar de izquierda a derecha. El 1, posición 1. El primer 9, posición 2. El segundo 9, posición 3. Da que ansio. Número de caracteres, 2. Profe se pegó, no entendimos mucho de lo que dijo. ¿Se pegó mucho? Ya. Déjame ver. Y ahora sí. Lo que le estaba diciendo es que ustedes pudieron haber usado derecha con esa forma, que es parte desde la derecha a la izquierda extrayendo 2 caracteres, o haber usado el extrae. El extrae me dice que la posición inicial ya no va a ser la 1, va a ser la posición número 3, es decir, donde comienza el segundo 9. Se cuenta de izquierda hacia la derecha. Y ahí se le indica que van a ser 2 caracteres que se le va a extraer. Y entregaría el 97. Cualquiera de las dos son correctas. Si ustedes quieren, usen. Vamos a ver qué tiene Rodrigo. Ese, acá. ¿Cómo lo agregamos? En el concatenar. Ahí al final. Agregamos todo lo que hicimos aquí afuera. Lo probamos. Lo puedo hacer aquí adentro después. Si alguien más valiente y tiene más práctica, lo puede agregar aquí directamente. Pero, hay que tener más experiencia. ¿Ya? Finalmente, ¿qué dice? Aquí con esta barra, aquí pueden ver los demás. Dice, hay que agregar el dominio que sería @ ahí viene el dominio, autos, usm.cl. Y ahí tendrían todo. ¿Qué nos falta lo último? Llevarlo todo a minúsculas. Eso, si ustedes buscan en internet, perfectamente pueden colocar la función minus. Es una función que abarca todo y te transforma todo en minúsculas. Lo contrario a mayo, que sería todo a mayúsculas. Y ahí lo tendrían listo. Entonces esto de copiar hacia abajo. Y ahí tendrían todo.
Eso le quedó de prueba nomás para que vieran que Aqua entrega lo mismo. Eso era acá. Proveedores, nada. Preguntas, esas preguntas se las dejo para que las respondan ustedes. ¿Hubo alguien que tuvo problema con estas preguntas? ¿No? ¿Cuántas vendedoras ingresaron? Ahora sí. Había recién salido. ¿Me escuchan? Aló. Ahí se le pegó. Ya. ¿Ahora sí? Ahora se le escucha. Sí, ahora sí. Ya, ahí está. Profe, las barritas se le ven rojas. ¿Qué barras? Tal vez si saca la cámara a lo mejor podría ser o no. Veamos. Veamos. Ahí está, fuera la cámara. Esperemos que mejore el ancho de banda con eso. Sí. Ahí, ¿se sigue viendo línea roja? ¿El borde rojo, algo así? ¿No? Ya. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente, es estas preguntas. Las preguntas hay que responderlas. Dice aquí, ¿cuántas vendedoras ingresaron a la empresa antes del año 2000? Información que de repente nosotros necesitamos saber. Entonces, en este caso, yo debo preguntar cuántas vendedoras ingresaron. Eso es bien fácil, porque simplemente debo ir a vendedoras y ver la fecha de ingreso. Y contar todas aquellas que están antes del año 2000. Y 2000 son ese grupito, 2, 4, 5. Eso debería darles acá. Pero ustedes pueden usar la función. ¿Lo hicieron? Si no lo han hecho, se los dejo para que lo hagan. Pero háganlo a conciencia. ¿De acuerdo? Aquí les debe dar 5. Antes del año 2000. Es cosa de mirar acá. Insisto. 1, 2, 3, 4, 5. Una más. Son 2, profe, porque son vendedoras nomás, no vendedores. Tiene toda razón. 2. Solamente 2. Ahí estamos. Las vendedoras. Indique la cantidad de clientes que son de Villa Alemana. Bueno, ahí tendría que contar ustedes, pero más o menos esa es. Ahí tendría que ver. ¿Cuántos vehículos les queda en la bodega a la empresa? Eso lo tendríamos que sacar ¿de dónde? ¿Se acuerdan cómo era el ejercicio? Las compras, las ventas, el stock, los saldos que quedaban, los clientes, los vendedores, proveedores y preguntas. ¿Cuántos vehículos les queda en bodega a la empresa? Era cosa de venir acá a stock y sumar esta columna. Con los saldos, lo que queda. Y ahí debería entregarle. Hay alguien que tenía el micrófono abierto. No importa. Ya. Veamos, sigamos. ¿Cuánto le falta por pagar al cliente Andrés Simón Garrido Olivares? Aquí lo que hay que hacer es buscar el root, simplemente. ¿Cuánto le falta? En ventas, yo debería buscar ese root. El root del cliente, sin dígito verificador. Cuando lo encuentre, todos los que tengan con ese root, porque puede ser que haya comprado varias veces, entregar lo que le faltaría. Es decir, el saldo. Sumar el saldo. Pero sumar el saldo solamente para que ellos cumplan el root. Bien, la 5. ¿Cuánto ganó por concepto de comisiones el vendedor que más vendió? Esta era más difícil. ¿Por qué razón? Porque tú aquí tienes diferentes ventas, ¿ya? Y el vendedor puede salir varias veces. Y para eso tengo que saber quién obtuvo o quién vendió más. O mejor dicho, quién obtuvo mayor cantidad de comisiones. Pero para eso
En realidad necesito saber cuánto ganó cada uno en comisiones. Por lo tanto, yo lo voy a los vendedores y de aquí al lado debéis agregar una columna que dijera las comisiones que ha ganado cada uno de ellos. Es decir, aquí yo debería agregar una columna que me dijera o me acumulara las comisiones que cada uno vendió y sobre eso sacar el mayor. Y con ese mayor recién podría responder esta pregunta. ¿Cuánto ganó? No estoy preguntando el nombre, estoy preguntando cuánto ganó en plata. ¿Cuál es el precio promedio de los vehículos marca Honda año 2010? Ese es fácil porque lo saca acá del stock, si es que no me equivoco, porque está el año 2010 acá. Por ahí. Habría que buscarlo. ¿Y cuál fue el precio de venta del vehículo más caro? Precio de venta. El precio de venta está acá. En este caso. Tendría que buscar el valor más grande, es decir, el máximo. Tan simple como colocar acá un max. Max. ¿De qué cosa? De la columna. Eso. Lo que pasa, el precio de venta, ¿cuál es el precio de venta del vehículo más caro? ¿Del más caro vendido o del más caro que yo tengo en lista? Porque puede ser que el más caro que yo tengo en lista no se ha vendido. Entonces, eso fue una salvedad que me hizo un alumno. Yo le permití que me la respondiera de cualquiera de las dos formas. Las dos iban a ser consideradas correctas. La última, para hacer la pausa. Las instrucciones, acá está cómo deberían hacer esto. Esto se lo dejo para ustedes, ¿ya? Para que lo puedan hacer en esta parte. La idea es que puedan manejar formatos. Fíjense que aquí están las fechas personalizadas. En la fecha actual no coloquen mayo 9, coloquen la fecha actual. Así en este caso sería mayo, si lo están haciendo hoy día, mayo 5, 4. Si lo hacen el sábado, bueno, mayo tanto, mayo 8 o 7, no sé cuánto sería. Y la hora en que lo hicieron. Esta fue la fecha y la hora en que la hizo por primera vez esta prueba. Acá está la forma como se llena cada uno de esos datos. Lo único que el cliente, que es una consulta, debería hacer es digitar el número. A nivel de ejemplo está el 10, pero podría ser cualquier otro, un 10. Y cuando tú pulsas 10, automáticamente por ser enter debería salir el nombre modelo, cantidad de vehículos comprados, el precio promedio de compra, pues se puede comprar con varios momentos a diferentes precios, precio promedio. Las ventas, cuántos vehículos vendí y a qué precio los vendí en total. La utilidad me quedaría simplemente restando las ventas menos las compras multiplicado por el número de vehículos. Esa es la utilidad, entre comillas, no es tampoco tan rigurosa, pero era a nivel de ejemplo, de ejercicio. Eso es lo que consistía esa prueba. Ahí hay una instrucción y todo eso. Esto es real. Esto fue hecho una prueba, si se dan cuenta, requiere harto trabajo, practicar. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Vamos a... Eso era una prueba, un ejercicio. Guardamos. Ustedes lo pueden continuar. Quien tenga duda, ya sabe que puede preguntarme perfectamente por correo, WhatsApp tenemos también todo. Hubo uno de tus compañeros que iba a hacer el WhatsApp y lamentablemente me pidió la lista y yo fui a buscarla en el SIGA y no estaba. Yo suponía que la tenía y no la tenía. ¿Ya? Me dicen que ahora sí la tengo. Así que el joven que la iba a hacer me avisa de nuevo, por favor, y yo se la envío. ¿Ya? No me acuerdo exactamente quién era. Bien, para la vuelta del break, ¿qué vamos a hacer? Vamos a no trabajar en eso, vamos a ver el ejercicio número 3, 4, no, 3 hicimos ese, funciones para manejo de texto. Voy a manejar algunas cosas nomás, ¿de acuerdo? Todo lo otro lo pueden manejar, lo pueden hacer ustedes.
Ahí viene un ejercicio de práctica nuevamente, en general que involucra todo lo anterior, y después agregamos filtros. Luego del filtro, yo lo que pretendo es ver formato condicional, y luego tabla dinámica, y ya con eso estaríamos terminando lo que es Excel. Y entraríamos a investigación de operaciones. ¿Ya? Hacemos un break, son las Profe, 8. el Excel que hicimos recién no lo puede subir. No, o sea, si es que lo tiene resuelto, no lo puede subir. Como para ir comparando, porque, por ejemplo, yo no tengo esto todo. Entonces, al momento de terminarlo, como ver si lo hice bien o no. Con los resultados solamente, profe. Solo con los resultados, no necesariamente. Eso, por último, solo el número. Mira, yo Sí. puedo subir el ejercicio desarrollado inclusive, porque por último, ustedes verán si ven la forma como lo hice o no, ¿no? Si ven solamente el resultado. Estoy tratando con personas adultas, así que yo subo el archivo desarrollado, no hay problema. Este mismo que estoy haciendo, lo podemos terminar de desarrollar. Se lo envío, ¿ya? Sin el problema. Ya, Sí, super. profe, por favor. Y cualquier duda me la hace, pero estudien clase y la idea es que a la siguiente clase pregunten sobre el ejercicio. Yo lo voy a dejar que en lo posible el número 5 lo traten de hacer de aquí a la próxima semana. Ya, son las 8:18, 20 minutos, 38. A las 8:38 nos encontramos de nuevo. ¿Ya? Lo voy a dejar en pausa el video. ¿Cómo quitamos el punto en este caso? Bueno, en este punto tú tienes que hacer otro, sustituir. Simplemente eso. Aplicamos nuevamente sustituir a este, sustituir. Abre paréntesis. Y voy a usar el asistente porque si no me enredo. Sustituir es mucho. ¿En qué sustituir estoy? ¿En que está el que está aquí afuera o el que está ahí? ¿Pero el que está aquí adentro o el que está afuera? Bueno, por los datos que está entregando acá y los paréntesis resaltados, concluyo que es el que está aquí adentro. Sustituir. Si yo pincho este otro, me cambié. Y por los datos, asumo que es el de afuera. Ese sustituir, más encima estoy encima de ese. Ahí, es este. Entonces, el texto acá es el sustituir con el punto. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el punto y lo voy a cambiar por nada. Y lo aceptamos. Y está. Es decir, fue un sustituir dentro de otro sustituir. Quedó más complejo, ¿cierto? ¿Ya? Si tú quieres, porque todos estos quedaron como texto en realidad, varios de estos quedaron como texto, no todos, pero casi todos quedaron como texto. Yo le quito, ese quedó como valor y todos los otros quedaron como texto. Si yo quiero que esto quede como número, tendría que aplicarle, además de ese sustituir, una función valor. Valor nada más. Y con eso lo convierte en número. Si es que necesito hacerlo. Si no, no. ¿Ya? Quite los espacios sobrantes en la siguiente celda. Bueno, ya sabemos, esa puede usar el sustituir y le quitan los espacios. Listo. Usan el sustituir. Sustituir. Lo hacen ustedes. Este otro, tengo dos espacios aquí adentro, no uno. Entonces yo uso el sustituir con un espacio, no funciona. Si lo ocupo con dos, podría funcionar. El asunto está en que la cantidad de espacios que hay aquí entre medio podrían ser relativos. Entonces, como es un espacio relativo, yo lo que puedo hacer es usar una función que en realidad casi nunca la pregunto, pero solamente para que la conozcan. Se llama espacios, para que lo conozcan nada más. Quita todos los espacios del texto, excepto los espacios individuales entre palabras. Es decir, entre cada una de las palabras deja solamente un espacio. Elimina todo el espacio que están antes, todo lo que están después y los que están de más entre medio. Solamente dejaría uno entre cada palabra. Entonces, acá, entre el primer nombre y el apellido, no importa la cantidad de espacios que haya. Él va a dejar siempre uno. Así de simple. Y ahí dejo uno. ¿Vieron? No es muy útil. Podría ser, de repente, ¿sabes cuánto pasan que llevan el listado y no está muy bien escrito y a algunos le agregaron 2 espacios, otro 1. Entonces, te conviene quizás para normalizar el asunto, generar una nueva columna y el mismo nombre lo referencia, pero le aplica la función espacio. Y con eso, deja todos los nombres con un solo espacio. ¿Se ocupa? Sí, se ocupa.
para ese tipo de situaciones, pero no es tan frecuente. A eso voy. Acá les voy a pasar realmente una función que no sé para qué está incluida, no sé para qué está, se incluyó, sí, en realidad no está utilizada. Repetir. Repetir. El texto ABC dice 20 veces. El ABC. ABC. ¿Listo? 20 veces. Eso es todo. Así de fome. Ahora, ¿qué uso le podrían dar? Que en realidad, en vez de ABC, pueden colocar un guión. Y lo repiten unas, por ejemplo, 50 veces. Y así va a ser una línea. Para ese tipo de cosas podría servir. ¿Bien? Eso es. Esto es, dice, en la celda en gris, anote su nombre completo en mayúsculas. Por ejemplo, tiene que ser sin apellido ni nombre compuesto. Es decir, aquí no puede ser, por ejemplo, María de los Ángeles, ¿ya? O no puede ser San Martín, apellido. Tiene que ser nombres sin espacio. Si tienen nombres compuestos, cambien el espacio por un guión o por un guión bajo, que es mejor. Es decir, podría colocar San Martín como San Martín. Y eso evitaría el problema de los nombres compuestos. Pero eso tiene que serlo antes. ¿Qué me dice acá? Que debo dejar el nombre de arriba, pero solo con la primera letra en mayúscula. Bueno, eso ustedes lo van a ver en el ejercicio que hicieron antes, que hay que usar la función non propio. También se ocupa, sí, para ordenar los datos, que algunos vienen en mayúscula, otros en minúscula. Es muy fácil, ocupa un solo parámetro, el texto, y lo deja ahí, ordenado. Son algunas funciones de texto que se están explicando rápidamente, porque en realidad podrían eventualmente utilizarlas. Dice después, en el 7, este es más complejo. Yo creo que podríamos hacerlo ahora. Sí, podríamos hacerlo, pero después déjenme el 8, el 9 y el 10, el 11. Ya, eso es muy fácil. Ustedes lo pueden hacer. El 9 sí, pero con espacio en blanco, ¿sí? 4 caracteres, su nombre completo. Sí. Eso es el ejercicio 6. Vamos a hacerlo antes que ese 7. Acá en el 6, que sabes cuántas letras tiene mi nombre. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Disculpen, ahí estamos. Aplicar una función para determinar la cantidad de letras que tiene. Si ustedes tienen duda de qué función ocupar, siempre googleen. Oye, ¿qué función en Excel se usa para contar el número de letras? Y le va a salir la función largo. Por eso, acostúmbrense a buscar, investigar, porque no todo van a encontrar fácilmente. Ustedes dicen, ahí, ese texto, ¿cuántas letras tiene? Escribí un carácter de más, de cuenta. Ahí sí, coloqué ese. Coloqué solamente la celda donde está mi nombre completo. Y me dice que son 26. El problema es que ahí yo tengo contabilizado los espacios. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es restarle los espacios. Yo tengo dos alternativas. Digo, en realidad hay varias alternativas. Una de las más simples es tomar el nombre que tenía antes, sustituir, y le quito el espacio. Ese. Vamos al asistente, vamos a verlo bien. Asistente. Ahí estamos. Vamos a tomar asistente. Ahí sí. Lo que vamos a hacer, los espacios, un espacio, lo vamos a cambiar por nada. Insisto, el espacio es diferente al nada. El espacio usted abre en comillas, espacio, cierra comillas. El nada es abre comillas, cierra comillas. Y entre medio de ambas, nada. Y lo que me va a quedar es esto. Todo el nombre juntos. Y a este le aplico yo el largo. Y ahí le estoy quitando ese tipo de carácter.
Alguien podría decir también, yo puedo contar la cantidad de espacios que hay, y pero ahí se hace un poco más complicado. Pero eso podría. ¿Por qué se pasan estas funciones así y en forma tan rápida? Porque de repente las pueden ocupar. En algunos casos, yo lo he visto en varios eh, lugares trabajando, ¿no? Y de repente estamos elaborando un informe financiero, imagínense. Y tuvimos que ocupar, me acuerdo, para unos nombres, unos roles que habían, funciones de este estilo. Para hacer un análisis rápidamente. Era rápido porque había que entregar el informe para el consejo el día siguiente, que ya eran tipo 8 de la tarde, algo así. Así que apurado haciéndolo, y al otro día había que presentarlo. Y hay que presentarlo en el documento, hay que imprimirlo y todo el cuento. Entonces estamos contra el tiempo. Y con estas funciones nos salvó bastante. Ya. Vamos a hacer esta, la número 7. ¿De acuerdo? ¿Cómo se tiene? De la celda gris de la ejercicio anterior, obtenga el primer nombre. ¿Cómo obtenemos el primer nombre? Entonces el asunto es el siguiente. Cuando ustedes se enfrentan a esta situación, lo primero que tienen que analizar es qué característica tiene que hace o que me indica el término del nombre. Si yo miro acá, mi nombre comienza la posición, en mi primer nombre comienza la posición 1. Posición inicial, 1. Posición de término, posición inicial, ¿cuál es? 1. Lo vamos a dejar con 2 columnas, podría ser con una. ¿De acuerdo? Posición de término, ¿dónde va a terminar? Entonces, yo lo miro así, simplemente, podría decir, podría terminar ¿en cuál podríamos terminar? Veamos. Karen, Profe, dime, aquí ¿qué estoy. ves tú ya acá que marque el término del nombre? ¿Cómo tú puedes identificar que El terminó el nombre? espacio, Con el espacio. Entonces, lo que puedo el hacer, espacio, exacto, el espacio, muy bien. Entonces, lo que podemos hacer es buscar el espacio. Yo quiero buscar en qué posición se encuentra el espacio. ¿Ya? Entonces, para esto, uso una función que se llama encontrar. El primer espacio. Vamos viendo. Encontrar. ¿Qué dice aquí? Texto buscado. Un espacio. ¿Dentro de cuál texto? De ese. Ahí lo vamos a buscar. De hecho, me está diciendo al tiro. Posición 5. Número inicial. 1. Aunque en realidad no es necesario. Si lo omito, asume 1. Dejémoslo por si acaso. Ya no afecta. La posición que me entrega es la posición número 5. Entonces, en realidad, el nombre no termina en la 5. Termina 1 menos. En la posición donde encuentra el espacio, menos 1. Claro, donde está el espacio, me devuelvo 1, ahí está la última letra. Por lo tanto, Juan tiene 4 letras, de la 1 a la 4. El segundo, ¿dónde comienza? ¿Quién me puede decir? El anterior más 1. Exacto, en esa, más 1, porque ahí está el espacio en la 5, perdón. En esta, donde yo encontré el espacio, ahí está el espacio, pero en vez de ser menos 1, va a ser más 1. Me voy a pasar, porque acuérdense que ahí está el espacio. Lo voy a colocar acá, y en vez de ser menos, es más. Me paso, estoy parado en el espacio, para el anterior le resto, para el siguiente le sumo. Y está en la posición 6. Miren acá, pues, el nombre. ¿Ya? El espacio está en la posición 4, pero en la posición 5. 1 menos, está la N, posición 4. 1 más, está la E, posición 6. El 5 está el espacio. ¿Y dónde va a terminar? Entonces, aquí ya no es tan trivial como el anterior. Vamos a encontrar. Vamos acá. ¿Qué texto?
Vamos a buscar el espacio nuevamente, el segundo espacio. Entonces, nuevamente voy a buscar un espacio. ¿Dónde? Aquí mismo. Ya. Pero la posición inicial, ¿cuál va a ser? ¿La 6? ¿O no, Las- profe? ¿La 6? La 6. La 6. Muy bien. Sería esa posición inicial. Tengo la posición inicial y ahí está. Es decir, tendría que ir desde la 6 a la 13. Y esta, lo mismo cosa, algo muy similar al anterior. Si esto, ocupé estos datos, aquí es lo mismo. Entonces, voy a tomar esa, donde encontré el espacio. Ojo que ahí le encontré el espacio, pero, aquí falta algo. El espacio -1. Y se me olvidó algo. -1, porque si no, ahí estoy el espacio, pero debo volverme a la letra anterior. Ahí está. De las 6 a las 12. Si coloco de las 6 a las 13, me va a tomar el espacio. Ernesto, esta es la 6. La 7 la R, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12. Hasta la O tiene que llegar. ¿Ya? Bien, entonces, este sería el mismo principio que ese. Es decir, tomamos todo, pero en vez de restarle, le sumamos más 1. Y comienza la 14. Y ahí empieza la C de Carrasco. ¿Dónde va a terminar? Algo similar a lo que teníamos descrito aquí. En el siguiente espacio, pero -1. Sería lo mismo que este. Mire, los dos. Pero la diferencia que en vez de empezar ya, en la posición, aquí lo vamos a colocar mejor, porque si no, no lo van a ver bien. Ya, la posición inicial, en vez de ser la D32, es decir, la D32 sería esa, la posición 6, la posición inicial tendría que ser esta. La D33, posición 14. Y ahí la tendría. Hasta ahí estamos bien. Veamos qué pasa. Voy a extraer. Más, extrae. El texto desde este, posición inicial, esa. Número de caracteres. ¿Cuál sería el número de caracteres? La posición inicial menos, la posición final menos la posición inicial. ¿Ya? Más 1. Más 1, porque si no, si se dieron cuenta aquí me estaba cortando la N. Aceptamos y ahí nos daría. Alguien puede decir, pero aquí lo que podemos hacer entonces es quitarle ese -1. Sí, podría ser, pero es que siempre me conviene a mí tener como referencia el espacio. Entonces yo le podría quitar el 1 aquí y mejoraría y no tendría que estar sumándole 1 acá. Y tienen toda la razón, pero insisto, pierdo la referencia del espacio. Aquí estoy desde el comienzo hasta que termino el texto directamente. En este otro caso sería algo similar, pues, con la diferencia que el texto, la B27, que es esa, debería quedar congelada. La congelamos para que no cambie. Porque si yo copio así tal cual, voy a llegar a cualquier cosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es congelar ese. Y ahora sí lo puedo copiar. Ahí y ahí. Y está entregado completamente. ¿Está bien? Fíjense, no hay espacio, no se nota nada. El último, ¿dónde sería? ¿Dónde comenzaría? Bueno, igual que este. Comenzaría, pero aquí yo puedo buscar un espacio en la última. Sí. Estamos buscando el mismo espacio, pero sería una posición más. Sería una posición más. Igual que la anterior, más 1. Y aquí yo no puedo buscar el siguiente espacio porque después de la palabra vera no hay ningún espacio. Entonces no puedo decir cuánto es. Lo que yo podría hacer es usar la función que teníamos abajo, largo. Largo de este. Pero eso me va a llegar hasta la A, al tiro. Sí, ojo que ahí está considerando, no está considerando el espacio.
hasta la A. Así no tengo que restarle 1, a eso me refiero. Y esto perfectamente puedo bajar y obtengo el nombre. Entonces ustedes pueden probar con el nombre que deseen, con el que ustedes quieran. Por ejemplo, comencemos, probemos con alguno. Javier, ¿me puedes dar tus datos completos? Javier, ¿cuánto? Javier, desapareció Javier. No, tiene el micrófono abierto, pero Ah, ya. algo le pasa. Él está en el trabajo, profesor. Ah, disculpa. Tapia Meta. Sí. Tapia. No, pues si estáis trabajando. Él No te quedó al. Ahí, profe, ¿me escucha? Tapia Meta. Sí. No sé por qué no me escucha. Si te escucho, Ahí está, le escribí Tapia Meta. perfecto. Pero necesito tu segundo nombre. Pero Ignacio. está abajo. Ignacio, ya, no te molesto más. Ignacio. Ignacio. ¿Qué más era? Entonces era Meta. Meta, tal cual. Meta, tal cual. Meta, listo. Y tenemos inmediatamente descompuesto todo. Podemos cambiar los nombres a los nombres que quisiéramos. Ustedes pueden, por ejemplo, en vez de ser Juan, esto podría ser un nombre más largo. Sebastián. Sebastián. Y también lo hace. El nombre podría ser aquí, en vez de Vera, podría ser Hernández. Hernández. Igual lo hace. Funciona en todos los casos. Y eso es lo que hay que preocuparse. Ahora, ¿y esto se puede mejorar en realidad? Sí, se puede mejorar. Juntar esto en una sola se podría. Y después todo esto aquí se podría. Y lo más complejo sería más largo. Ya, y los termino mareando. Pero la idea es que se pueden componer, sí, con apoyo. Pero para llegar a esto, les recomiendo que lo intenten hacer más de una vez. Ahora, yo una vez lo hice con otro curso y le dije, no tengámoslo en base a 2 columnas, tengámoslo en base a una. Y lo único que vamos a hacer, lo único es obtener los espacios. ¿Dónde están los espacios? O la primera letra, como quieran. Entonces dijimos, ya, la primera letra, la primera va a ser la 1. En la segunda, ¿cuánto va a ser? El segundo va a ser el espacio, cuando construimos el espacio, más 1. Deja acordarme acá, ponerme Juan, si no se me... para acordarme bien. Ya, la 1, la 4, la 6, bien. El segundo debería comenzar en la 6, ¿cierto? No, pero en la 5. Yo lo que hago es simplemente buscar los espacios. En la primera yo sé que 1. Y en la segunda... No, los espacios, es la primera letra, perdón. Ahí está el espacio más 1. Y yo hago lo mismo con el otro. Este es lo mismo, pero cambiando el inicio. Sería, y esto era posición inicial era esa, la anterior. Yo estoy mostrando cómo lo hice una vez. En este caso, este era, congelo el nombre, que sería ese, perdón, ese sería al F4, ahí está, congelado, y listo. Y si quiero me equivoco, hacia abajo debería funcionar, ahí está, 14. Y hacia abajo, 23. Es decir, con una sola columna jugaba. ¿Ya? Eso es lo que hacía, tenía la primera letra de cada, que es más o menos similar a obtener esto. Y con eso, es lo mismo que tuve acá. Con la diferencia está en que aquí yo hacía referencia solamente a este. Otra vez, lo que yo hice fue simplemente asumir dónde está el primer espacio. Y aquí ya no lo restaba ni le sumaba. Primer espacio, en la 5. El segundo espacio, ¿dónde estaba? En esta. Después lo voy a cambiar, tengo que arreglar un poquitito. Sería ese, era en la posición 5, luego tengo que buscar la posición F31.
Ya, ahí tendría que ser posición de inicio 31 más 1, creo. Sí, es la opción 5. Y ese era... Ahí sí, funcionaba. Total espacio. Sí, es que no me equivoco, era así. O más 2. El asunto está en que usé otra alternativa, que era tener los espacios, y eso era lo que yo ocupaba acá para separarlo. El cuento era que esta expresión salía más grande. Entonces, ¿cuál ocupo? La que te salga más cómoda. Normalmente mucha gente usa esta. O tengo el principio y el final. ¿De acuerdo? Hay otros que se atreven y no les gusta usar dos columnas. Con una me basta y sobra. Y usan esta. Aquí adentro. Pero sale más extenso. ¿De acuerdo? Y otro que trataban de hacerlo todo aquí adentro. Y ahí se alargaba bastante. Y no, pero no ocupaba ninguna de estas. Ninguna. ¿Qué es lo que hicieron? Simplemente colocaron todas las expresiones aquí adentro. Entonces la expresión en realidad no salía este largo, salía bastante más. Por lo menos 3 veces más largo. Ustedes tienen que ver cuál les conviene más. Ahora, ¿se puede descomponer los nombres? ¿Ese es el objetivo visual? Sí. ¿Usando qué cosa? Funciones de tipo extrae, que es lo más común. Podría ser izquierda o derecha, pero la más típica es el extrae. ¿Es útil? Es útil, bastante útil. Yo creo que no se van a encontrar nunca en situaciones tan complejas de hacer una función muy grande acá. Pero sí de repente necesitan sacar ciertas cosas. Por ejemplo, necesito sacar el guión del root. No es difícil sacarlo, es bastante fácil. Oye, necesito sacar la última letra de cada nombre. Oye, necesito sacar la última letra de esa, de esta y de esa. O la primera letra, no, la primera letra es más o menos fácil, pero también puede hacer, sacarla. Entonces, en ese caso, conviene usar la función extrae bien. ¿Ya? Hay que manejarla, hay que practicarla. Se la dejo para que la puedan revisar. Insisto, esta es una modalidad, alguien podría ocupar otra perfectamente. De hecho, insisto, yo ocupé en otros cursos con una sola, pero la expresión acá sería más grande. Ya, ¿qué más? Indique en qué posición aparece la palabra XX en esta. Entonces aquí lo único que hay que hacer es encontrar. Lo mismo que el anterior, encontrar. ¿No? Encontrar. Si ustedes usan esta, encontrar, acuérdense que lo que tienen que colocar acá, ¿qué es? Lo que están buscando, XX. ¿Dentro de qué? Dentro de esa. Número de inicio, la 1. Voy a partir ahí. Luego, esta otra, ¿cómo la vamos a hacer? Similar a la anterior, muy similar. Encontrar, no hay mayor diferencia. Tomamos esta. Y lo que vamos a hacer es el texto, que sería este mismo, perdón, la XX, que eso lo estamos buscando, la XX. El texto, lo mismo, hasta ahí no hay ningún cambio. El cambio viene acá. Ya no es la posición 1, sino tiene que ser la posición donde encontramos la X anterior. Es decir, en esa. Pero debo quedar pasado en 1, porque si yo me quedo ahí, me va a indicar que encontró el XX porque estoy parado aquí mismo, ahí, en ese. Yo dije, posición de inicio 4, entonces va a empezar 1, 2, 3, 4, va a quedar aquí. Y aquí va a empezar a buscar los XX. Aquí mismo está, pues, en la posición 4. De hecho, aquí lo hace. Comienza en la 4, ¿qué te retorna? Un 4. Entonces yo debo quedar pasado en 1. De tal forma que ya no voy a encontrar el XX. Al pasarme en 1, va a encontrar solo una X. No va a encontrar el XX. Entonces va a empezar a buscar hacia allá. Por lo tanto, aquí yo le sumo 1. Y él va a entregar que está en la posición 8 el siguiente. Y así sigue el otro hacia abajo. La misma cosa. Se lo dejo para que hagan el último ustedes. ¿Ya? Bien, eso está hecho. Este último también se lo dejo a ustedes para que lo puedan hacer. Conversión, eso algo lo hemos visto.
Esto ya lo hicimos prácticamente. Ya saben cómo hacerlo. Ahí se lo dejo para que lo puedan hacer nuevamente ustedes. Ya está hecho en la anterior. Esta, ¿cómo se podrá hacer? De una forma corta. Yo creo que ya saben. César, ¿de qué forma podríamos hacer esta? Es decir, que quede 4, más o menos de este formato. 4 de mayo del 2021. Acá. ¿Qué me dices? ¿Ya lo hicimos? Uno muy parecido. ¿Fecha corta? No. Sin formato. Sin formato. Ah, Que sin quede, formato. que quede tal cual. Como texto ahí. ¿Sustituir? No. No, porque ¿qué Tampoco. va a sustituir? Los guiones por las palabras no se puede. ¿Ah? Los guiones por las palabras no se puede. No. Porque si cambio la fecha, debería cambiar de forma automática. ¿De qué forma podríamos hacerlo? Sin ocupar el formato personalizado. Sí, ya. Perfecto. Podríamos usar el formato personalizado. Una forma, personalizar eso. Una forma sería usando el formato personalizado. Lo personalizamos, puesto el 1, pero no va a cambiar el valor, va a seguir siendo la misma fecha. Solamente que lo vamos a personalizar. Es decir, vamos a colocar que sea día a día, no importa si es minúscula o mayúscula. Después viene la palabra de, entre comillas, porque acuérdense que es una constante. Luego viene el mes, 1, 2, 3, 4. Aquí no me importa que salga la primera letra en mayúscula, aquí se equivocaron, debió haber sido minúscula. Pero la palabra de y el mes. Luego viene nuevamente la palabra de. En realidad, lo que decía por ahí, personalizarlo con fecha. Hay una fecha larga que algunos los tienen por ahí. Si aquí tiene fecha larga, pueden usar esa. Yo lo estoy diciendo directamente manual. ¿Pero por qué razón? De ahí se lo voy a explicar. De ahí vendría Y, y estoy acostumbrado a colocar una cuarta por si acaso. Costumbre nomás, nada más. ¿Y qué quería? De esa forma. Pero en realidad no lo cambié. Si yo quiero cambiarlo y quiero que me quede 4 de mayo como un texto, esto no me sirve, porque eso es un número. Entonces, si yo lo quiero cambiar, lo voy a hacer aquí al lado. Y para eso ocupo la función texto. Y como valor va a ser la fecha, porque es un número. ¿Y el formato cuál va a ser? El mismo que le dimos delante, a través del formato personalizado, el mismo que usamos acá, pero aquí lo vamos a usar para convertirlo en texto. De D, y aquí empieza un pequeño problema. D, después viene el mes, M. Después viene la palabra de, comillas, y el año. El año podría ser inclusive una E minúscula, o las 4 Y. ¿Ya? El problema pasa al siguiente, que acá me va a marcar no válido, por las comillas, porque esto de ir entre comillas. Entonces aquí ya tengo un problema. ¿Cuál sería la solución? Alguien dice, pero hay que colocarle comillas de aquí hasta acá. No, no es la solución esa. ¿Cuál podría ser? Y por ahí, investigando, ustedes se van a dar cuenta que cada una de estas comillas podrían colocarla en comillas que fuera, podrían ser, si es que no me son triples, nunca me acuerdo bien. Veamos, 1, 2, 3. Me sale en rojo, está mal todavía. Lo vemos con 2 nomás, juntas. Tampoco me la aguanto. Entonces son estas las de adentro. Comilla, perdón, comilla. Y comilla. Es comilla, si es que no me equivoco. Comilla, comilla. Y esta comilla, comilla. Y esa última la sacamos. Ahí sí. Tampoco, entonces son 2. Vamos viendo. Tiene que haber una forma de esta. Tampoco me aguanta.
Y yo lo he hecho todos los años, y ahora no me acuerdo. ¿Y con el ampersand, profe? No te va a funcionar. Pero era no, sí, esto se puede hacer, pero con las comillas. Espérate, déjame ver cómo era. ¿Y apóstrofe, profe, no? No, tampoco. No. Era, para dejarla como constante, eran, no me acuerdo que le dice, lo que pasa es que 2 comillas te permite a ti dejarla como constante, pero en este caso eran 3. No me las deja. ¿Por qué no me las deja? Lo que quería justamente era demostrar que no te permitía colocar las comillas y ahí está el problema. Esto es... Ahí puede ser esta comilla. Ahí por ahí va. Acá. Ahí sí. Ahí sí. Es una cosa acordarse, ¿no? ¿Te das cuenta que lo complicado que esto, todo esto lo tenía que dejar encerrado entre comillas? Ya, yo le puse la comilla aquí al principio y al final. No hay problema. El problema se generaba aquí adentro, que yo tenía solamente una comilla. Y esa comilla, en realidad, deberían quedar dentro de esa, de la que tenemos al principio y de la que tenemos al final. Si ustedes la quieren ver aquí afuera, de la que está aquí al principio y de la que está al final. Y esta deberían ser consideradas dentro de estas 2 comillas. Es decir, que no, lo que quiero decir es que no considere que esta comilla comienza aquí y termina ahí, sino que comienza aquí y termina acá. Por lo mismo, para poder hacer eso, yo lo que tengo que hacer es que las comillas que están dentro, colocarlas doble. De tal forma que él no se va a confundir. Esa comilla ahora no la va a considerar como cierre acá, porque es diferente, aquí hay doble comilla. Lo mismo habría que hacer en este otro lado. Y estaría listo. Yo, en lo personal, lo considero sumamente, no complejo, pero enredado el método que utilizó. Yo hubiese optado por utilizar el apóstrofe, como dijo tu compañero, y como lo usan la mayoría de los lenguajes. Para no confundirse con esta situación, usan apóstrofe al principio y al final. Y listo. Pero acá no usa el apóstrofe para eso. Por lo tanto, solamente puede usar comillas. Las comillas, cuando tú quieres que aparezcan realmente, si sean consideradas dentro de ese texto, sean consideradas dentro del texto. Acá, estás obligado a duplicarlas. Y ahí recién te lo vas a dejar como texto. Fíjate lo que hizo. Es decir, para que estas fueran consideradas dentro de eso, todas las comillas que están dentro tengo que duplicarlas. Para que lo tengas presente cuando se enfrenten a una situación de esta. Eso es lo único, te podría decir, problema que tiene esta función. Que podría incomodar, pero en realidad es bastante poderosa. Y lo tengo ahí como texto. Ahora sí un texto. Esto es un texto, esto es un número. Que es diferente. Entonces, a veces esto podría ser útil para algunas cosas. Algunos análisis por ahí. Este para otras cosas. ¿No? Gran detalle ese. Bien, calcule la suma de los siguientes valores. Estos todos los números. Si tú haces la suma, típico que uno hace la suma, de esos 2 valores, ¿cuánto daría? 70, 82. Sí, pero me da 54. ¿Por qué cosa? ¿Por qué da eso? Fíjense que lo estoy haciendo con la operación suma. Aquí lo voy a hacer con el operador suma. 82. Acá sí funciona, pero aquí no. Cuando hicimos un ejercicio hace una clase, 2 clases atrás, era al revés. Cuando hicimos el ejercicio la semana pasada, ¿verdad? El saldo creo que era, o algo así, o el total de las cuotas pagadas,
nos servía la suma y no el operador. En este caso sucede al revés por una simple razón. Este está definido como texto. Ese apóstrofe que está aquí está indicando que es un texto. ¿Ya? Es engañoso. En cambio, este es un número común y corriente, no tiene nada de apóstrofe, nada. Si ustedes esto lo alinean, le quitan el centrado, se van a dar cuenta que ahí está. Perdón. Ahí sí. Queda uno como texto y el otro queda como número. Y solamente cuando tú usas la función suma solamente considera los números, los textos los ignora. A pesar de que este sí se puede convertir en número, se puede analizar. ¿Ya? En cambio, el operador acá sí es capaz de convertirlo. No importa que eso esté como un texto, lo trata de convertir en número y lo utiliza. Entonces hay que tener cuidado a veces cuánto cupo suma o el operador suma. Depende de la situación cuando me conviene. Normalmente es mejor este, normalmente, pero en ocasiones es más conveniente ese, sobre todo cuando son pocos datos, muy pocos, estamos hablando de 2, 3 datos, por ahí 4, se podrían sumar, y donde se podría dar la situación de que los datos vinieran uno tipo texto, y esto se da mucho cuando tú recopilas datos de un equipo de terreno, a veces cuando tú los transformas porque se los recopilan y se guardan generalmente en formato texto, y cuando tú lo llevas a Excel, algunos datos te pueden quedar de este tipo. Entonces hay que tener cuidado. Son casos muy puntuales, pero se puede dar. ¿Ya? Esto ya lo hicimos anteriormente. La fecha de hoy día, la función hoy. ¿Ya? Esa es la fecha de hoy. Siempre. Mañana te va a entregar 5 del 5, pasado mañana 6 del 5, etc. Y la fecha de nacimiento, supongamos cualquiera, el 20 de 3 del año 1980. Ya. Si tú haces la resta entre el más reciente con el más antiguo, te dice, y lo expresa en número, te dice la cantidad de días transcurridos entre esa fecha y esta. En este caso serían los días vividos, pero en un proceso industrial podría ser la cantidad de días que el proceso lleva activo, y se ocupa mucho en la industria. ¿Cuántos días lleva el proceso funcionando? ¿Ya? Para determinar cuándo se tiene que detener. Así es como se maneja este tipo de cosas. Bien, esto lo dejamos para la próxima clase. Traten de hacerlo bien especiales, algunas consideraciones, pero traten de hacerlo. Y yo quiero entrar ya a filtro. Bien, lo que hemos visto de funciones no son pocas, tampoco son muchas, pero tampoco no voy a negar que no son pocas. La idea es que ustedes las puedan manejar. No es necesario que se las aprendan de memoria, pero sí que las conozcan un poco. Y con la práctica se logra eso. ¿De acuerdo? En una prueba ustedes podrían consultar en Google cómo hacer estas cosas, qué función existe para esto, otro, etc. Así que no se preocupen de aprenderse funciones de memoria. No tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que lo practiquen. Y a medida que lo practiquen, pueden hallar ciertos trucos. Por ejemplo, acá, ¿cuántos productos se vendieron en el mes de febrero? Alguien me va a decir, pero si es fácil, ¿cómo se saca el febrero de acá? De acuerdo, pero saque el febrero. Y de ahí lo hacen. ¿Ya? Hay algunos que ya saben cómo, porque quizás tienen más experiencia. Pero los que no tienen experiencia, tienen que ingeniarse al principio cómo lo puedo hacer. Lo mismo después con el año. ¿No? Luego, ¿cómo se llama? Hay que, ¿cómo lleva? Tilde. ¿Cómo se llama? ¿Ya? El día de la semana en donde se vendieron la mayor cantidad de productos. Es decir, quiero saber, de todos los productos que he vendido, ¿en qué día de la semana hubo mayor venta? ¿Fue el lunes, fue el domingo, fue el miércoles, fue el jueves? ¿Por qué? Porque necesito saber que ese día debo tener bien aprovisionado la bodega. Entonces, en ese caso, Profe, y me encima que son desechables. ¿Ya? Dime. consulta. ¿Y es válido agregar columnas? Sí. Ya. Totalmente válido. Sí, porque no siempre lo va a poder hacer
con una sola columna. Lo ideal es que sea con la mínima posible, es que lo optimices. Porque yo he visto planillas donde agregan y agregan y agregan columnas. Y eso es sumamente ineficiente. Ya, muchachos, los dejo próxima semana, entonces ya tienen harto trabajo. Ya traten de hacer el ejercicio práctico número, no me acuerdo, pero 4 era este, creo, ¿no? creo que es el 4, sí. Sí. Y repasarlo. ¿Ya? Yo quiero terminar luego. Entramos, insisto, a filtro próxima semana. Y de ahí hacer una subsiguiente. Si es que no es 21 de mayo, entramos a tablas dinámicas. Y eso sería lo de Excel. Y se acabó. ¿No hay consulta? ¿Dudas? No, profe. Ninguno. Los dejé bien varios hoy día. Ya. Vayan a descansar. Nos Buenas vemos noches. la próxima Que esté bien. semana. Oh, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Chao.